Hola a todos, en el video del día de hoy hablaremos sobre el libro Historia del Pensamiento Social. Los encargados de este video serán Juan David Domínguez, Natalia Perdomo, Gerson Torres y quien les habla, Vanessa Perdomo. La pregunta que guiará este video será: ¿cómo influyó el Renacimiento y una nueva clase social en el origen de nuevas corrientes de pensamiento y la crisis religiosa? A continuación, los argumentos que darán respuesta a esta. Retomando un poco la clase anterior, la pérdida del centro y el nuevo ideal de hombre nos permite una visión más amplia ante la llegada de una nueva clase social y la crisis religiosa. El hombre disruptivo y su esencia de posibilidades configuran y significan al mundo. Lo finito y el centro pasan a un segundo plano, da cabida a nuevas ideas y cuestionamientos necesarios para la época. Surgen temas como la libertad. El hombre ahora es el centro, es un ser autoproclamado divino que es y hace parte de un todo. El Renacimiento, considerado como una de las épocas más creadoras y decisivas para el futuro de la humanidad, trae consigo unas nuevas ideas, entre ellas una nueva clase social, la burguesía, a la cual le haremos todo el honor de todos estos cambios. Los últimos siglos de la Edad Media presencian el aumento y prosperidad de las ciudades, que estarían enmarcadas por una sociedad rural, y quienes impulsan estos cambios son los artesanos y los mercaderes. Los artesanos son los cuales elaboran los bienes muebles y están organizados por gremios. Los mercaderes son los que compran estos bienes y los exportan, además de abastecer a las cortes y la nobleza. Las cortes y la nobleza son la capa más alta de la sociedad, la más culta, más calculadora y racional. La red feudal de vasallajes y homenajes es un impedimento para la libertad de acción del comerciante, quien poco a poco se va desentendiendo de la regulación que exigía la mentalidad feudal y eclesiástica. Era pues necesario cambiar algunas nociones sobre el valor de las cosas, por lo que las ciudades van creando un conjunto de derechos que les garantizan autonomía, la cual necesitan para desarrollar su vida política y económica. Surge así la legalidad mercantil burguesa y también nuevas normas del derecho público. Las desigualdades siguen siendo muy marcadas, la nobleza es privilegiada y heredada, y por otro lado estaban los patricios de las villas, que eran adquiridas por la habilidad en el taller, mercado y rutas de acceso al comercio. El crecimiento de la ciudad hizo sentir el peso de esta nueva clase social. El burgués primitivo tenía una experiencia de vida diferente del resto, ya que tenía que desempeñarse con los números y cuentas. El burgués ve las cosas diferente, reconoce y ama las riquezas y lo hace con su trabajo. Por lo tanto, la sociedad ya no se amoldaba al orden jerárquico impuesto por el feudalismo. El burgués afectará todo a su paso. Esas transformaciones se darán de manera desigual y compleja. Se tiene una nueva mentalidad social individualista, se le da entrada a cosas nuevas como la pólvora, la brújula y ciertas mejoras en la arquitectura naval. Para teorizar el espíritu urbano y burgués, se tomará a Anaxímenes, que postulaba que la unidad fundamental era la ciudad y que la dignidad humana solo se puede alcanzar en el ambiente de la ciudad. La ciudad pues es un mundo equilibrado y todo se resuelve por medio de la palabra. Y por encima de las ciudades estaría una organización política que se debe concebir de forma autónoma, que él llamará la cosa pública, que posteriormente será lo que conoceremos como Estado. Los asuntos de la sociedad son de todos, por lo que el poder en un solo grupo no es justo ni conveniente. Mientras tanto, se da una expansión del cultivo del saber clásico, permeado de la filosofía y de grandes sabios como Platón. A esto se le llamó humanismo, el cual no florece dado a la dura reacción por parte de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. El humanismo renacentista fue un movimiento filosófico y literario, el cual sustentó sus ideas con grandes pensadores como Platón y Aristóteles, con fuertes criterios ideológicos. El humanismo no pretendió acabar el cristianismo, sino transformar la visión del hombre como centro microscópico del universo. El hombre era un fin en sí mismo, una unidad intelectual que es y hace parte de un todo. El hombre es guiado por la acción racional, dejando a un lado la fe. El humanista Juan Luis Vives habla sobre el tema de la conciencia social y da el primer paso a la pedagogía moderna, donde toca temas como la salubridad educativa y la capacitación de docentes. Se abordan temas como la oportunidad de trabajo y se da el primer paso a lo que hoy conocemos como dignidad humana, siendo el humanismo la respuesta a las nuevas ideas burguesas. Por otro lado, el mercantilismo surge como respuesta a las industrias atadas a un lugar y a un grupo determinado. Las nuevas formas económicas responden a la incrementación de las arcas financieras del Estado, para el financiamiento de las guerras, para así aumentar la hegemonía del poder. El oro y el simbolismo de la moneda juegan de forma fundamental para la comprensión del movimiento.
La revolución científica, por su parte, expresa y divulga sus ideas desde la razonabilidad del hombre y sus cuestionamientos sobre la realidad. El conocimiento cientista toma forma a partir del contexto sociocultural y da paso a las ciencias sociales, las cuales se fundamentan en problematizar los fenómenos sociales vistos desde una perspectiva metodológica y analítica. La revolución científica y el humanismo dan paso a la crisis religiosa de la época, ya que la fe pasa a un segundo plano y la visión antropocentrista responde a la necesidad de libertad y de nuevas ideas pensadas y reflexionadas. La Reforma Protestante. Dentro del conjunto de movimientos de la época, el que verdaderamente trastornó y modificó a la gran mayoría de las conciencias europeas no fue el humanismo, sino el protestantismo, el cual a la postre tampoco se explicaría sin el primero. Con mucha perspectiva histórica, el protestantismo podría entenderse como una herejía más dentro de las que fueron surgiendo a lo largo de la Edad Media. Las herejías nunca dejaron de aguijonear a la Iglesia, ya desde la época del Imperio Romano. A principios del siglo XIII aparecen los cátaros, que con su dualismo religioso oriental conciben el universo dividido entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Los cátaros finalmente fueron destruidos por la corona francesa, tras la proclamación de una cruzada contra ellos por el Papa. Por otra parte, Pedro Valdés creó en León una secta que predicaba la pobreza y la humildad según un estilo parecido al franciscano, pero que acabó siendo herética, pues los predicadores eran laicos y se confesaban entre sí. En el siglo XIV, John Wycliffe intentó reformar la Iglesia, con lo que consiguió ponerse en el campo herético. Sin embargo, a la larga ninguna de estas herejías triunfó, no solo a causa de la eficiencia con la que funcionaba la Inquisición, sino también porque los herejes mismos aceptaban una visión del mundo muy similar a la de los ortodoxos. Fue entonces así como hasta fines del Renacimiento se crearon las condiciones adecuadas para que se produjera por fin una herejía con éxito, teniendo así una dimensión tan grande que los historiadores dejan de llamar a la época Renacimiento para comenzarla a llamar Reforma. A continuación, algunos de los exponentes de la Reforma Protestante. El luteranismo. Martín Lutero fue contradictor de las ventas de indulgencias y por ello fue acusado de hereje. Este se defendió clavando sus 95 tesis en la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, en donde repudiaba, entre tantas cosas, las prácticas del papado. Lutero quería volver a lo que él creía el cristianismo puro y primitivo. No intentaba dividir la cristiandad, sino reformarla, poniendo como eje de piedad la Biblia y de su lectura e interpretación libre por cada cristiano la forma central de acceso a la verdad. Con la creación de la imprenta, las ideas de Lutero lograron esparcirse. Cabe resaltar su espíritu hostil a algunos aspectos de la mentalidad moderna, como ejemplo el repudio fogoso a las teorías de Copérnico. No obstante, el luteranismo fue a la postre una fuente de libertad para las conciencias. En lo que siempre insistió Lutero fue en el deber de los cristianos de obedecer a las autoridades mundanas. De ahí proviene su hostilidad contra los movimientos religiosos populares que pedían reformas sociales. Lutero enseñaba la libertad espiritual y los oprimidos la interpretaron en un sentido social, que ocasionaría caos. Por lo anterior, podríamos decir que la vida misma de este personaje es un ejemplo imperecedero de las contradicciones que agitaban a Europa en el siglo XVI. Al hablar de la Reforma Protestante, no podemos dejar a un lado a Juan Calvino. Un punto importante es que todo lo que Lutero tiene de monje medieval lo tiene Calvino de humanista. Al llegar a Ginebra, Calvino se convirtió en una autoridad religiosa admirada. Después de varias vicisitudes, ejerció su dominio en la ciudad entera, haciendo de este un régimen totalitario e ideológico, en los que sus principales características se pueden nombrar en 3 puntos. El primero, solo creían en Cristo y en que todos los designios venían de Dios. Segundo, no creían necesario el sacerdocio en la religión, pues la religión estaría por dentro de cada persona. El tercero, el hombre dependía de Dios y su salvación no estaría sujeta a las obras buenas o malas que hiciera, sino en la fe de cada persona en la gracia de Dios. La moral económica calvinista. En su ideología era fuerte la predestinación del hombre. Los hombres existen por y para Dios. Los sacramentos eran impotentes para la salvación, pero la idea de la salvación inherente a toda religión.
La angustia que originaba esta creencia fue compensada con la doctrina de los pastores calvinistas, de que Dios hacía virtuosos en este mundo a sus elegidos para el próximo. Para saber si eran elegidos tenían que buscar las señales de la divina gracia, y estas eran la industriosidad, el trabajo y un ascetismo mundano típico de todas las sectas calvinistas. No hay duda que dicha moral económica justificaba y dignificaba las ideas burguesas, ya establecidas en muchos ambientes acerca de los beneficios y el lucro comercial o industrial. Retomando la pregunta de cómo influyó el Renacimiento y una nueva clase social en el origen de corrientes de pensamiento y la crisis religiosa, se debe hablar de la burguesía, que fue una clase social revolucionaria para la época, que con su trabajo, maña y astucia se hizo un lugar en la sociedad y generó grandes cambios. Esto llevó a que los cambios en la mentalidad crearan nuevas corrientes de pensamiento, donde fue fundamental reconocer al hombre como un ente que es todo en sí mismo. El Renacimiento y el surgimiento de una nueva clase social influyó en el origen de corrientes de pensamiento debido a la ola de cuestionamientos existenciales que surgieron, como significado del intelectualismo y la erudición que trajo consigo este periodo. Es allí cuando hombres como Martín Lutero se convierten en críticos principales y se da inicio a la crisis religiosa.